Tu coche ha desaparecido. Mi nombre es Lennon. Tengo 41 años. Trabajo en plataformas petroleras del Golfo. 2 semanas embarcado, 2 semanas libre. Llevo haciéndolo desde hace 12 años. El dinero es bueno. La distancia, no tanto. Mi esposa, Brianne, lo sabía cuando nos casamos. Me quedé de pie en la entrada, mirando el espacio vacío donde solía estar mi camioneta. Una Ford F-250 del 2019. No era nueva, pero estaba pagada. Título limpio. La había conducido desde el día en que la compré al contado, después de mi primer gran contrato. Brianne me escribió un mensaje mientras aún estaba en alta mar. Dijo que la había vendido, que necesitábamos el dinero. No preguntó. No esperó. La llamé. Directo al buzón. La volví a llamar. Igual. Abrí la app del banco. La cuenta conjunta parecía normal. Los ahorros también. Revisé la app de transferencia de títulos. Vendida por $22,000. No a un concesionario, sino a un comprador particular en Tucson, Arizona. Nosotros vivimos en Phoenix. Condujo 2 horas para venderla. Intenté su número una vez más. Bloqueado. Me senté en los escalones del porche y respiré. Mi vecino Frank pasó con su perro. No me miró. Le pregunté si había visto algo. Negó con la cabeza y siguió caminando. Demasiado rápido. Había visto algo. Entré a la casa. Se sentía extraña. No desordenada, solo vacía de otra forma. Fui al dormitorio. Su armario estaba a la mitad. Fui al baño. Su maquillaje había desaparecido. En la cocina faltaba la cafetera que le regalé la Navidad pasada. Abrí la despensa. Se había llevado los mejores snacks. Llamé al banco. Pregunté si había alguna actividad inusual. Me dijeron que alguien había retirado $5,000 de la cuenta conjunta hacía 3 días. Un cajero automático. Yo estaba en alta mar. No podía haber sido yo. Pregunté dónde. Dijeron que en Flagstaff. Eso está a 2 horas al norte. Me senté en la mesa de la cocina. No grité. No lancé nada. Solo me quedé quieto. El teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Decía, ella lleva planeando esto desde hace tiempo. Miré el mensaje. No respondí. Me levanté y fui a mi oficina. Abrí el archivador. Saqué los papeles del seguro, la hipoteca, el historial del título del coche. Empecé a leer, despacio, con calma. Tenía 2 semanas libres. Tenía tiempo. Algo dentro de mi pecho se enfrió y se quedó ahí. Conocí a Brianne hace 9 años, en un bar en Scottsdale. Ella era camarera. Yo acababa de regresar de mi primer trabajo en la plataforma, con dinero en el bolsillo, buscando olvidar el olor a sal y diésel. Se reía de mis chistes. No le molestaba la grasa bajo mis uñas. Nos casamos un año después. Una ceremonia pequeña, sus padres, mi hermano. Nada más. Yo trabajaba. Ella se quedaba en casa. Ese era el trato. Yo pagaba todo. Ella se encargaba del hogar, las cuentas, la comida. Confiaba en ella. No tenía motivo para no hacerlo. Yo estaba fuera medio mes. Ella tenía libertad. Me parecía justo. No tuvimos hijos. Ella decía que no estaba lista. Yo dije que podía esperar. Pasaron los años. Dejó de hablar del tema. Yo dejé de preguntar. Supuse que algunas personas simplemente no están hechas para ser padres. Estaba bien con eso. La amaba igual. Pero las cosas cambiaron. Detalles pequeños. Dejó de escribirme cuando estaba en el mar. Antes me mandaba fotos de su día, el perro, su café, algo gracioso. Eso se detuvo hace 6 meses. Le pregunté una vez. Dijo que estaba ocupada. Lo dejé pasar. Empezó a salir más. Noches de chicas. Su amiga Vanessa. Nunca conocí a Vanessa. Brianne decía que era del trabajo. Brianne no trabajaba.
Cuando le pregunté qué quería decir, se puso a la defensiva. Dijo que no confiaba en ella. Me aparté. No quería discutir. El dinero empezó a sentirse corto. Ganábamos bien. Yo traía 70.000 al año, después de impuestos. No teníamos deudas, salvo la hipoteca. Pero ella insistía en que necesitábamos más. Le pregunté para qué. Dijo, la vida es cara. Revisé los extractos, restaurantes, tiendas de ropa, hoteles. Le pregunté por los hoteles. Dijo que era la despedida de soltera de Vanessa. Luego la boda de su prima en Sedona. Luego un fin de semana de spa. La creí. Quería creerle. Hace 2 meses me pidió agregar su nombre al título de la camioneta. Dijo que así el seguro sería más fácil si algo me pasaba. Tenía sentido. Firmé los papeles. Ella se encargó del resto. Fui un idiota. Llamé a mi hermano Danny, que vive en Albuquerque. Contestó al segundo tono. Le conté lo que había pasado. Se quedó en silencio. Luego dijo, la vi en un restaurante en Flagstaff el mes pasado. Estaba con un tipo. Pensé que sería un compañero o algo. No quise decir nada. Le agradecí. Colgué. Me quedé en silencio. Sabía lo que tenía que hacer. Abrí de nuevo los detalles de la transferencia del título. El nombre del comprador aparecía allí, un tal Owen. Lo busqué en Internet. Encontré sus redes en menos de 10 minutos. Perfil público. Fotos de él posando frente a mi camioneta. Mi camioneta. La había publicado el mismo día que Brianne la vendió. El pie de foto decía, gracias a una amiga por el contacto. Una amiga. Revisé sus publicaciones antiguas. Fotos de él y Brianne. No recientes. De hace 3 meses. En un bar, en un lago, en una montaña. En una de ellas, él la abrazaba. Seguí bajando. Más fotos. Diferentes fechas. Esto llevaba tiempo. No rompí nada. No grité. Solo me quedé mirando el teléfono. Mis manos estaban firmes. Mi mente, clara. Capturé todo. Cada foto, cada publicación, cada comentario de ella en su perfil. Lo guardé todo en una carpeta en la nube. La llamé *evidencia*. Llamé a la aseguradora y pregunté por la póliza del coche. Me dijeron que Brianne había llamado hace 2 semanas para quitarme como conductor principal de la camioneta. Dijo que yo la había vendido. Pregunté por qué no lo verificaron conmigo. Respondieron que ella tenía toda la documentación. Les agradecí. Colgué. Fui al dormitorio. Abrí su mesita de noche. Encontré un teléfono desechable. No tenía bloqueo. Revisé los mensajes. Brianne y Owen. Cientos de textos hablando de vender la camioneta, hablando de mí, llamándome ingenuo, llamándome el sueldo. Ella le decía que nunca me enteraría porque siempre estaba fuera. Que para fin de mes estarían en California. Que ya había movido el dinero. Dejé el teléfono donde estaba. No la enfrenté. No exploté. Simplemente salí de la casa. Tomé prestado el coche de mi hermano y fui a la oficina de una abogada. Se llamaba Jocelyn. Especialista en derecho familiar. Me senté frente a ella y le conté todo. La camioneta, el bloqueo, el teléfono, las fotos, el dinero. Me escuchó, tomó notas. Cuando terminé, se recostó en su silla. Tienes todo lo que necesitas, dijo. Presenta el divorcio. Reclama el reembolso completo de los bienes matrimoniales. Fraude, alienación. Podemos hacerlo feo. Asentí. Firmé el contrato. Salí de la oficina y volví al coche. Me quedé un largo rato allí. Ya no estaba enfadado. Solo, acabado. Le envié un mensaje a Brianne, todo bien. Luego me puse a trabajar. Jocelyn se movió rápido. En 3 días, Brianne recibió los papeles del divorcio. Yo no estaba allí. Había vuelto a la plataforma, pero Jocelyn me avisó. Te ha llamado 6 veces hoy. Está furiosa, asustada.
Quiere hablar contigo. No respondí. Sabía que Brianne intentaría contactarme. Usaría otro número. Enviaría correos. Aparecería en casa de mi hermano. Lo advertí con antelación. Danny tampoco contestó sus llamadas. Ella lo intentó todo. Números nuevos, correos falsos, incluso me escribió a una vieja cuenta de videojuegos que no usaba hacía 5 años. Todos los mensajes decían lo mismo. Necesitamos hablar. Esto es un error. Estás exagerando. Ignoré todo. Mientras tanto, Jocelyn presentó una moción para congelar nuestras cuentas conjuntas. Mostró las capturas de las publicaciones de Owen, los mensajes del teléfono desechable, los retiros del cajero y los documentos falsificados del seguro. El juez aprobó una congelación temporal en 48 horas. Brianne no podía tocar un centavo. Entró en pánico. Llamó gritando a la oficina de Jocelyn. Dijo que le estaba arruinando la vida, que estaba siendo cruel. Jocelyn le dijo que contratara a su propio abogado. Lo hizo. Un tal Troy, con oficina en un centro comercial. Barato. Eso me dijo todo sobre cuánto dinero le quedaba. Seguí investigando. Saqué los extractos de las tarjetas del último año. Hoteles en Flagstaff, restaurantes en Tucson, viajes a Las Vegas, todo pagado con nuestra tarjeta conjunta, todo mientras yo estaba lejos. Le envié todo a Jocelyn. Lo añadió al expediente. También contraté a un investigador privado. Se llamaba Calvin. Era caro, pero eficiente. Le di la información de Owen, las fechas de las publicaciones. Le pedí que averiguara dónde habían estado y qué habían hecho. Calvin me llamó en menos de una semana. Me envió un informe completo. Owen no era un desconocido. Era camarero en el mismo bar donde conocí a Brianne. Había trabajado allí todo ese tiempo. Llevaban al menos 8 meses viéndose, tal vez más. Calvin tenía fotos, vídeos, fechas, todo. Brianne intentó contactarme una última vez. Apareció en casa mientras yo estaba allí. No abrí la puerta. Golpeó. Gritó. Lloró. Dijo que había cometido un error. Que Owen no significaba nada. Que me devolvería el dinero de la camioneta. Yo estaba al otro lado de la puerta. No dije una palabra. Solo escuché. Cuando por fin se calló, la oí sentarse en el porche. Se quedó 1 hora. Luego se fue. Le mandé un último mensaje. Tu abogada tiene el número de la mía. No respondió. Volví al archivador. Saqué los papeles de la hipoteca. La casa estaba a nombre de los dos. La compré antes de casarnos, pero añadí su nombre al título 2 años después. Otro error. Jocelyn dijo que podíamos forzar la venta, dividir el dinero o que yo la comprara. Lo pensé. Decidí algo mejor. Empecé a documentar todo. Cada centavo que gastó, cada mentira, cada movimiento extraño. Retrocedí 3 años. Encontré patrones. No era descuido. Era cálculo. Los 22.000 de la camioneta habían desaparecido. Los rastreé hasta una cuenta secreta que abrió hace 4 meses. Encontré los estados de cuenta en su correo. Ni siquiera usó una contraseña segura. Era el nombre de nuestro perro. El dinero fue a esa cuenta. Luego lo transfirió poco a poco. 500 aquí, 1000 allá. Casi todo en efectivo. Imposible de rastrear. Era lo bastante lista para cubrirse, pero no tanto como para hacerlo bien. Seguí buscando. Descubrí que había estado usando nuestra tarjeta conjunta para pagar el seguro del coche de Owen. Encontré recibos de muebles que había comprado para un apartamento en Flagstaff, un apartamento del que yo nunca supe nada. También encontré pagos por Venmo a su amiga Vanessa, excepto que Vanessa no existía. La cuenta pertenecía a Owen. Llevaba meses pasándole dinero. Le envié todo a Jocelyn. Me llamó al día siguiente. Esto es fraude, dijo. Clarísimo. Robó bienes matrimoniales, mintió y lo encubrió. Podemos ir a por todo. Le dije que lo hiciera. Jocelyn presentó una moción de emergencia.
Solicitó el reembolso total de todo el dinero que Brianne había tomado. Solicitó la propiedad exclusiva de la casa. Solicitó que Brianne cubriera todos los honorarios legales. Adjuntó 140 páginas de pruebas, extractos bancarios, capturas de pantalla, recibos, mensajes de texto, todo. La audiencia se fijó para 2 semanas después. Volé de regreso a casa. Me reuní con Jocelyn el día anterior. Me explicó lo que debía esperar. Dijo que el abogado de Brianne intentaría pintarme como controlador, como vengativo. Que alegarían que Brianne merecía la mitad de todo porque estábamos casados. Jocelyn me dijo que no me preocupara. Que las pruebas hablaban por sí solas. La audiencia fue en una sala pequeña. Brianne estaba al otro lado con Troy. Se veía distinta, más delgada, cansada. No me miró. Yo tampoco a ella. La jueza era una mujer de unos 50 años. No perdió el tiempo. Pidió a Jocelyn que presentara el caso. Jocelyn lo expuso todo, la camioneta, la cuenta secreta, el apartamento, el fraude. Mostró las capturas. Mostró los recibos. Mostró la línea de tiempo. Le tomó 30 minutos. Cuando terminó, la jueza miró a Troy. ¿Tiene alguna respuesta? Troy se levantó, nervioso, buscando entre sus notas. Dijo, Brianne cometió errores. Dijo que estaba emocionalmente afectada. Dijo que el matrimonio ya estaba roto. Que yo la había abandonado al trabajar en alta mar. Que merecía compasión. La jueza no pareció impresionada. Le preguntó directamente a Brianne. ¿Vendió la camioneta de su esposo sin su consentimiento? Brianne dudó, luego dijo, sí. ¿Transfirió el dinero a una cuenta que él desconocía? Sí. ¿Usó fondos matrimoniales para pagar un apartamento y mantener a otro hombre? Brianne empezó a llorar. Dijo que no era así. Dijo que estaba infeliz. Dijo que yo nunca estaba en casa. Dijo que merecía ser feliz. La jueza la dejó hablar. Luego dijo, eso no le da derecho a cometer fraude. Sentí algo aflojarse dentro de mi pecho. La jueza pidió un receso de 10 minutos. Cuando regresó, no se sentó. Se quedó de pie tras el estrado y leyó sus notas. Con base en las pruebas presentadas, fallo a favor del demandante. La señora Brianne deberá reembolsar al señor Lennon el valor total del vehículo, que asciende a $22.000. Además, deberá reembolsarle todos los gastos no autorizados tomados de las cuentas conjuntas, por un total adicional de $18.000. También será responsable de cubrir todos los honorarios legales incurridos por el señor Lennon en este caso. El rostro de Brianne se puso pálido. Troy intentó objetar. La jueza levantó la mano. Además, otorgó al señor Lennon la propiedad exclusiva de la vivienda conyugal. La señora Brianne tiene 30 días para desalojar la propiedad. Los bienes conjuntos restantes se dividirán de forma equitativa, pero dada la naturaleza del fraude cometido, el señor Lennon tiene derecho a una mayor proporción. Este caso queda cerrado. El mazo golpeó. Brianne se quedó inmóvil. Troy le hablaba, pero ella no escuchaba. Solo miraba la mesa. Me levanté. Le estreché la mano a Jocelyn. Salí de la sala. No miré atrás. Afuera, Jocelyn me detuvo. Lo hiciste bien, dijo. Este ha sido uno de los casos más claros que he tenido. Ella lo puso fácil. Asentí. Le di las gracias. Subí al coche y conduje a casa. No celebré. No llamé a nadie. Solo entré y me senté en el sofá. La casa estaba en silencio. Por fin, se sentía mía otra vez. Brianne intentó contactarme una vez más. Mandó un correo. Dijo que lo sentía. Que nunca quiso hacerme daño. Que Owen la había dejado cuando supo que no tenía dinero. Que no tenía a dónde ir. Que si podía reconsiderar. Que podríamos arreglarlo. Borré el correo. Bloqueé su dirección. Pasé las semanas siguientes limpiando la casa. Tiré todo lo que me recordaba a ella, ropa, fotos, regalos. La mayoría la doné. Algunas cosas las quemé en el patio.
No sentí culpa. Sentí alivio. También compré una camioneta nueva, una Chevy Silverado 2023. Pagada al contado. Título solo a mi nombre. Le tomé una foto en la entrada y se la envié a Danny. Me respondió, así es como se pasa página. Unas semanas después, me llamó Calvin. Dijo que Owen había sido arrestado. Resultó que tenía una orden pendiente por fraude en California. Alguien avisó a la policía. Calvin no dijo quién. Yo no pregunté. También recibí un mensaje de Frank, mi vecino. Se disculpó por no haber dicho nada antes. Dijo que vio a Brianne cargar la camioneta con un tipo y marcharse. Que no creyó que fuera asunto suyo. Le dije que estaba bien. Le agradecí la sinceridad, aunque fuera tarde. 2 meses después, volví a la plataforma. El trabajo era el mismo. El lugar, el mismo. Pero yo era diferente. Más estable. No pensaba en Brianne. No pensaba en Owen. Solo hacía mi trabajo. Volvía a una casa que era mía. Dormía mejor que en años. 8 meses después de que se finalizara el divorcio, recibí una notificación del tribunal. Brianne no había pagado ni un centavo de lo que me debía. Jocelyn presentó una moción para embargar su salario. Resultó que había conseguido trabajo en un restaurante en Tucson. Salario mínimo con propinas. El tribunal aprobó el embargo. El 20% de cada sueldo iría directamente a mí hasta saldar la deuda. También supe que la desalojaron del apartamento en Flagstaff. Volvió a vivir con sus padres en Mesa. No estaban contentos. Lo sé porque su madre me llamó. Me gritó por arruinar la vida de su hija. La escuché. Cuando terminó, le dije: su hija me robó. Cometió fraude. Tengo una orden judicial que lo demuestra. Colgó. Vendí la casa un mes después. Ya no la necesitaba. Demasiados recuerdos malos. Compré un lugar más pequeño, cerca del aeropuerto. Un dormitorio, un baño, un garaje para mi camioneta. Perfecto. Me encontré con la amiga de Brianne, Vanessa, en una gasolinera. Aunque su verdadero nombre no era Vanessa. Era Claire. Trabajaba en el mismo bar que Owen. Me pidió disculpas. Dijo que no sabía que Brianne estaba casada cuando la conoció. Dijo que Owen también le mintió. Que era un tipo problemático. Le dije que ya lo sabía. Recibí una postal de Danny. Estaba en Colorado. Decía que estaba orgulloso de mí. Que lo había manejado mejor de lo que él habría hecho. Que fuera a visitarlo. Le dije que lo haría. Volví a la plataforma. Trabajé. Ahorré. No salí con nadie. No busqué a nadie. Estaba bien solo. Mejor que bien. Pasaron 2 años. Pagué mi nueva casa. Empecé a invertir el dinero que antes gastaba tratando de mantener feliz a Brianne. Hice un viaje a Alaska. Fui a pescar. Vi un oso pardo. Comí salmón que yo mismo atrapé. Fue el mejor viaje de mi vida. Un día recibí un mensaje de Jocelyn. Dijo que la deuda de Brianne estaba casi pagada. En 1 año más, estaría completamente libre de ella. Le di las gracias. Le dije que había hecho un gran trabajo. Respondió: cuando quieras. Supe por Danny que Brianne se había comprometido con otro hombre. No pedí detalles. No me importaba. Solo esperaba que él fuera más listo que yo. Que revisara sus cuentas bancarias. Cambié de trabajo. Me pasé a otra empresa de plataformas. Mejor sueldo, mejores beneficios. 3 semanas embarcado, 3 semanas libre. Con ese tiempo extra, empecé a viajar. Fui a Montana, Wyoming, Utah. Vi partes del país que nunca imaginé. Me sentía libre. También empecé a hablar con alguien. Se llamaba Peyton. Trabajaba en logística para la compañía. Nos conocimos en una capacitación de seguridad. Era inteligente, divertida, directa. No jugaba a nada. Eso me gustó. Salimos un par de veces. Nada serio, pero se sentía bien volver a confiar.
Un día pasé frente a la antigua casa. Una nueva familia vivía allí. Niños jugando en el jardín. El césped, más verde de lo que yo jamás lo tuve. Sonreí. Seguí conduciendo. A veces pensaba en Brianne. No mucho. Solo cuando algo me lo recordaba, una canción, un lugar, un olor. Pero ya no dolía. Solo era un recuerdo. Uno malo. Pero uno que sobreviví. Brianne terminó trabajando 3 empleos para poder mantenerse después de los embargos y los honorarios legales. Owen cumplió 18 meses en la cárcel del condado por fraude y desapareció el mismo día que salió. Su compromiso se rompió cuando su prometido descubrió el caso judicial y las mentiras que le había contado. Sus padres dejaron de hablarle después de que les pidiera dinero prestado y nunca se lo devolviera. Terminó compartiendo piso con 2 personas más y conduciendo un sedán de 15 años con el parabrisas agrietado. Cada mes, el 20% de lo poco que ganaba iba directo a mí. Le tomaría años saldar la deuda. Supe todo eso por gente que conocía a gente. Yo no lo busqué. La información simplemente me llegó. Aprendí que hay personas que siempre eligen el camino fácil. Y cuando ese camino se acaba, no les queda nada sobre lo que sostenerse.